Para el Ministerio de Ambiente y Energía, es fundamental abordar los temas ambientales con la participación de todas y todos. Es por ello que trabajamos para garantizar el derecho al acceso a la información, a la participación y la consulta. Con la finalidad de informar de manera amplia y oportuna, te invitamos a conocer sobre el contenido del estudio de impacto ambiental y plan de manejo para el proyecto de exploración y de avanzada del Bloque 90 Zaino, los posibles impactos y riesgos ambientales, así como la pertinencia de las acciones a tomar en el marco del cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Presta mucha atención a la siguiente información. Antecedentes. El Estado ecuatoriano dio paso en el año 2019 a la denominada 12ª ronda de licitación de Intracampos para la adjudicación de 7 bloques petroleros en la provincia de Sucumbíos, entre ellos el denominado Bloque 90 Zaino. Para el desarrollo del Bloque 90 Zaino, en el marco del cumplimiento de la normativa, se han llevado a cabo las siguientes acciones. Con fecha 30 de mayo de 2019, PCR Ecuador S.A. suscribió el contrato de participación para la exploración del Bloque 90 Zaino de la región amazónica ecuatoriana, con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Con fecha 21 de septiembre del 2022, PCR Ecuador S.A. ingresa al Ministerio de Ambiente y Energía el estudio de impacto ambiental para la fase de exploración y avanzada del Bloque 90 Zaino, para revisión, análisis y pronunciamiento. Con fecha 26 de diciembre de 2024, el estudio de impacto ambiental para la fase de exploración y avanzada del Bloque 90 Zaino obtiene el pronunciamiento técnico favorable por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, continuando con el proceso de regularización ambiental. Actualmente, el Ministerio de Ambiente y Energía se encuentra realizando el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental del proyecto de exploración y avanzada del Bloque 90 Zaino. Ubicación del proyecto. Las actividades del proyecto a desarrollarse dentro del Bloque 90 Zaino se ubicarán en la jurisdicción político-administrativa de la provincia de Sucumbíos, cantones Lago Agrio y Putumayo y las parroquias Pacayacu y Sanzahuari. Dentro de los límites del Bloque 90 Zaino se identificaron un total de 13 localidades. Sin embargo, las actividades de exploración y avanzada se insertarán únicamente en el territorio de 6 comunidades. Comuna Quichua Espíritu Noteno, Comuna Quichua Tigre Playa, Precooperativa Alma Lojana, Asociación de Producción Agropecuaria Ciudad de Quito Singue 1, Comunidad La Calumeña, Asociación Agropecuaria Nueva Esperanza. Este proyecto interseca con el área de Patrimonio Forestal Nacional denominada Unidad 5 Napo, razón por la cual requirió de la obtención de la viabilidad por parte de la Dirección de Bosques. Actividades para la fase de exploración y avanzada. El proyecto contempla la construcción de 6 plataformas con sus correspondientes vías de acceso, así como la perforación de 15 pozos de exploración y avanzada. Estas actividades se ejecutarán a través de las siguientes etapas. Etapa constructiva. Incluye la negociación de predios en aquellas localidades donde se implantará el proyecto, así como el ingreso de equipos, personal y maquinaria para la ejecución de los trabajos viales y la construcción de las plataformas. Esta etapa será ejecutada por medio de frentes de trabajo y en función de avances en la planificación del proyecto. Las referidas infraestructuras, así como las facilidades de superficie, se encontrarían distribuidas a nivel comunitario de la siguiente manera. Plataforma A y su acceso. Comuna Quichua Espíritu Noteno. Plataforma B y F, así como sus accesos. Comuna Quichua Tigre Playa. Plataforma C y parte de su acceso. Precooperativa Alma Lojana. Plataforma D y su acceso. Asociación de Producción Agropecuaria Ciudad de Quito Singue 1. Plataforma E y su acceso. Comunidad La Calumeña. La etapa constructiva incluye los trabajos de topografía definitiva y de diseño, señalización provisional de ejes de accesos y zonas de plataformas, abastecimiento de combustible en zonas apropiadas y con protecciones, desbroce de vegetación y limpieza en lugares donde sea requerido, disposición de material vegetal y de material pétreo para la conformación y adecuación, movimiento de tierra, descapote,
reconformación y compactación de la capa de rodadura, conformación de subrasante y colocación de geotextil, construcción de cunetas y drenajes tanto en accesos como en los espacios destinados para las 6 plataformas, adecuación de facilidades como trampas API, contrapozos, cerramiento perimetral e iluminación. Durante los trabajos de esta etapa no se considera la implementación de un campamento, ya que el personal de las empresas contratistas permanecerán en las zonas aledañas al bloque 90 Saíno. Etapa de perforación. Una vez concluidas las actividades de construcción, se iniciará la etapa de perforación de pozos de exploración y avanzada. Los pozos exploratorios permitirán conocer la existencia de petróleo que se encuentra bajo la superficie, mientras que los pozos de avanzada permitirán conocer la extensión de las reservas de petróleo. Los 15 pozos de exploración y avanzada se distribuyen de la siguiente manera. En la plataforma A se perforará un total de 3 pozos, 1 exploratorio y 2 de avanzada. En la plataforma B se perforarán un total de 2 pozos, 1 exploratorio y 1 de avanzada. En la plataforma C se perforarán un total de 3 pozos, 2 exploratorios y 1 de avanzada. En la plataforma D se perforarán un total de 2 pozos, 2 de avanzada. En la plataforma E se perforarán un total de 3 pozos, 2 exploratorios y 1 de avanzada. En la plataforma F se perforarán un total de 2 pozos, 1 exploratorio y 1 de avanzada. Una vez culminada la etapa, se dará paso a las pruebas de producción, donde el petróleo será extraído y colocado temporalmente en tanques de almacenamiento, ubicados en cada plataforma, a fin de verificar la calidad y cantidad de petróleo. El transporte del crudo se realizará por medio de vehículos adecuados vacuum hasta el punto de entrega en las facilidades de EP Petroecuador, localizadas fuera de los límites del bloque 90 Saíno. Para la etapa de perforación, se considera la instalación temporal de campamentos en cada una de las plataformas. Etapa de abandono. Para esta etapa, el operador del proyecto, adicional a la ejecución de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, tendrá que dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 53, numeral 7, del Acuerdo Ministerial 100A. Previo al cierre definitivo, el operador deberá contar con un plan de cierre detallado, que será aprobado por la autoridad ambiental competente con base en estudios técnicos. Diagnóstico ambiental de línea base. La línea base contiene la caracterización de los componentes físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. Esta información permitirá verificar y evaluar en el tiempo los cambios de dichos componentes que podrían sufrir por la ejecución del proyecto y la efectividad de las acciones y medidas de prevención, mitigación, compensación e indemnización propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. Componente físico. Detalla las condiciones del clima, aire, agua, suelo y ruido del área donde se busca implantar las actividades del proyecto. Para esto se tomaron muestras que fueron analizadas por un laboratorio acreditado ante la autoridad respectiva. Agua. Para determinar su calidad, se tomaron un total de 18 muestras en los esteros cercanos a los lugares donde se construirán las plataformas y donde se harán las aperturas de vías de acceso. Suelo. Para el análisis de la calidad, composición y tipo de suelo, se tomaron 6 muestras en las zonas de implantación de las plataformas y 5 muestras en el lugar para la apertura de las vías de acceso. Ruido. Se efectuaron 13 mediciones para conocer los niveles actuales de ruido en el área de influencia, tanto diurno como nocturno. Estos resultados serán comparados en futuros monitoreos durante la vida del proyecto. Aire. Para la determinación de la calidad del aire, se midieron los niveles de posible contaminación. Para ello, se tomaron 2 puntos de muestreo. Componente biótico. Para este componente, se levantó información de plantas, animales terrestres y acuáticos que se encuentran en el área de influencia del proyecto. Mamíferos. Se establecieron rutas con trampas y redes de neblina que permitieron identificar las especies y poblaciones presentes en los bosques nativos. También se ejecutaron recorridos para el registro de huellas. Ave. Se colocaron redes de neblina a lo largo de una trocha dentro de parches de bosque y también por medio de recorridos donde se identificaron especies por cantos y avistamiento con el uso de binoculares. Insectos terrestres. Fueron registrados mediante la aplicación de varios transectos de trampas enterradas a ras de la superficie del suelo y con el uso de una red
que permitió la captura e identificación de las especies. Insectos acuáticos. Los insectos acuáticos revelan la calidad del agua en los esteros y otros cuerpos de agua, por lo que para su identificación se empleó una red que se entierra en el fondo de cada estero, permitiendo la captura e identificación de especies indicadoras del estado de la calidad del agua. Anfibios y reptiles. Se realizaron recorridos de búsqueda manual tanto en el día como en la noche, bajo la hojarasca y entre los arbustos de los bosques nativos existentes, identificando igualmente los cantos o vocalizaciones de las especies de anfibios. Peces. El registro de especies se efectuó en los mismos esteros donde se tomaron muestras de agua y mediante el uso de cañas de pescar, redes de arrastre e incluso atarraya, permitiendo registrar a las especies presentes en los esteros y otros cuerpos de agua como el río San Miguel y el río Singue. Forestal. El levantamiento de la información forestal permite caracterizar y cuantificar los bienes y servicios ambientales del recurso forestal existente en el área del proyecto que se verá afectada por remoción de cobertura vegetal nativa. Para ello, se instalaron parcelas de 0.25 hectáreas, donde se midieron y registraron todos los árboles con circunferencia a la altura del pecho, con información de familia, nombre científico, nombre común y uso del recurso. Componente social. Para caracterizar y comprender la conformación de las comunidades del área de influencia directa, se entrevistaron a las directivas de las comunidades, personal de educación y salud, así como a representantes de los gobiernos autónomos. Con cada uno de ellos se trataron temas como número de miembros de las comunidades, actividades productivas, económicas y turísticas, festividades locales, presencia de centros de educación y salud, medios de transporte, existencia de asociaciones o empresas comunitarias. De igual manera, se realizaron encuestas a los hogares de las comunidades, donde se obtuvo información referente a miembros de familia, propiedad, estado de la tierra y vivienda, servicios básicos, actividades económico-productivas, fuentes de agua de consumo, autoidentificación, idioma o lengua oficial, uso de plantas medicinales, presencia de centros de educación, entre otros temas. Componente cultural. El estudio arqueológico permite establecer la presencia o ausencia de restos arqueológicos en las zonas donde se realizará el movimiento de tierra para dar paso a la construcción de plataformas y accesos, por lo que para su caracterización se realizaron recorridos y pequeñas excavaciones en todas las zonas de implantación del proyecto, siempre contando con la autorización emitida por el Instituto de Patrimonio Cultural. Áreas de influencia. Área de influencia directa. Corresponde al espacio, lugar, zona o territorio donde se manifiestan de forma directa los impactos ambientales generados por el desarrollo de las actividades de un proyecto, obra o actividad. Esta área está determinada por los componentes físico, biótico y socioculturales. Componente físico. Incluye toda la superficie donde se realizará el movimiento de tierra para las actividades constructivas de las plataformas y accesos del proyecto, así como los cuerpos de agua que se verán afectados por el cruce del trazado de los distintos accesos. También se considera el área de afectación por la presencia de fuentes de generación de ruido y una superficie estimada para la calidad de aire por la dispersión de gases provenientes de fuentes y equipos como los generadores a ser empleados en las etapas del proyecto. Componente biótico. Comprende las áreas donde las plantas, flora y animales fauna terrestre y acuática puedan verse afectados por los impactos generados por el proyecto, como por ejemplo el ruido emanado por los generadores. Componente sociocultural. El área de influencia social directa resulta de la interacción de las actividades del proyecto, obra o actividad y el entorno social, considerando la presencia de viviendas, fincas, predios y sus correspondientes propietarios, así como también los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas legalmente reconocidos y organizaciones sociales de hecho o derecho como caseríos, precooperativas, cooperativa, recinto, barrio, comuna y comunidad. Área de influencia indirecta. Es el lugar en el que se manifestarían los posibles impactos indirectos, es decir, aquellos que no son consecuencia directa por la ejecución de las actividades y que podrían ocurrir en un sitio diferente al lugar donde se ejecutan las operaciones del proyecto. El área de influencia indirecta considera componente físico, compuesto por las unidades hidrográficas, componente biótico, se basa en la distancia del efecto borde y componente socioeconómico,
socioeconómico. Se compone de las parroquias Pacayacu y Sansawari. Análisis de riesgos. Es la circunstancia, fenómeno o suceso inusual o poco frecuente que, si no es tratado, puede generar un daño. Los riesgos pueden originarse por fenómenos naturales no relacionados con la gestión del proyecto o por acciones del proyecto hacia el medio ambiente. La prevención, planificación y gestión permiten prevenir, disminuir o controlar los riesgos. Las medidas para manejar los riesgos se encuentran en el plan de contingencias. Riesgos del ambiente sobre el proyecto. Los riesgos físicos son aquellos que se relacionan con fenómenos naturales que pueden generar daño, tales como fuertes lluvias, inundaciones repentinas, erosión, desbordamiento de ríos y tormentas con fuertes vientos. Otro tipo de riesgos del ambiente al proyecto son los riesgos bióticos, es decir, caída de árboles, contacto con plantas urticantes y espinosas, mordedura de serpientes, organismos parasitarios, inhalación o ingesta de hongos transmisores de enfermedades y mordedura o picadura de animales que puedan transmitir enfermedades. Durante el desarrollo de las actividades, pueden darse lugar riesgos vinculados con factores sociales. A estos se los denomina riesgos socioeconómicos. Dentro de los más comunes, encontramos paralizaciones de actividades por pobladores de la zona, huelgas de trabajadores e incremento o presencia de conflictos dentro de la comunidad o entre varias comunidades. Riesgos del proyecto sobre el ambiente. Dentro de los riesgos físicos ocasionados por el proyecto tenemos ocurrencia de explosiones no controladas e incendios, derrames de sustancias contaminantes y accidentes por el uso de maquinarias o equipos. Los riesgos bióticos a causa de la implementación del proyecto pueden ser caída y muerte de animales en espacios reducidos, pozos, piscinas, incremento de cacería y tráfico de especies por trabajadores y así generar pérdida de especies. Las actividades del proyecto pueden presentar riesgos hacia el componente socioeconómico, es decir, accidentes que puedan generar daños materiales o físicos. Evaluación de impactos ambientales. Dentro del estudio se identifica, describe y evalúa de manera individual cada uno de los posibles impactos esperados del proyecto sobre el medio físico, biótico, social y cultural. Se distinguen de manera clara y en función de cada particularidad los impactos directos de los indirectos, los efectos positivos de los negativos y los temporales de los permanentes. Entre los posibles impactos que el proyecto puede generar tenemos alteración del paisaje natural, aumento del ruido, compactación del suelo, generación de polvo, descarga de fluidos industriales a esteros y ríos, modificación del hábitat natural de animales y plantas, pérdida de vegetación, conflictos y molestias en la población. Una vez identificados y evaluados los posibles impactos, a través del plan de manejo ambiental, se determinan las medidas para prevenir, evitar, mitigar, controlar, corregir, compensar, restaurar y reparar los posibles impactos ambientales. Plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental es una guía práctica, la cual contiene medidas para mitigar o evitar los impactos ambientales identificados como resultado de las actividades del proyecto. Constituye un instrumento eficaz para el desarrollo de actividades comprometidas con el cuidado y la preservación del ambiente, la integridad del personal que interviene en la ejecución del proyecto y el respeto hacia las comunidades ubicadas dentro del área de influencia. A continuación se presentan los subplanes que componen el Plan de Manejo Ambiental. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. Este plan previene y minimiza los impactos que podrían generar las actividades del proyecto sobre el medio físico, biótico y social. Plan de Contingencias. Este plan establece un sistema de respuesta efectiva y oportuna para prevenir incidentes y/o accidentes que puedan ocurrir durante el desarrollo de las actividades. Plan de Capacitación. Busca concientizar al personal para que desarrollen una actitud de responsabilidad frente a riesgos e impactos que se presenten en la ejecución de las actividades. Plan de manejo de desechos. Este subplan busca el manejo y disposición final de los desechos sólidos y líquidos generados por el desarrollo de las actividades del proyecto de forma adecuada para evitar contaminación al ambiente. Plan de Relaciones Comunitarias. Este subplan maneja acciones que garanticen la existencia de condiciones para un desarrollo en cooperación con las comunidades del área de influencia, de acuerdo con lo establecido en la normativa ambiental.
Plan de rehabilitación de áreas afectadas. Establece acciones de restauración en áreas que podrían verse afectadas por el desarrollo del proyecto. Las medidas aplicadas se relacionan con la limpieza de áreas afectadas, retiro de desechos como plástico, papel, vegetación contaminada, suelo contaminado, entre otros. Revegetación de áreas, reconformación de superficies y registro de actividades de rehabilitación de áreas. Plan de rescate y vida silvestre. Establece un procedimiento de rescate de la fauna y flora, animales y plantas, con el fin de asegurar el bienestar y la viabilidad de las especies y sus poblaciones a causa de las actividades del proyecto. Plan de cierre y abandono. Este plan considera actividades a cumplirse una vez que se dé por terminada la ejecución de actividades del proyecto. Plan de monitoreo y seguimiento ambiental. Este plan permite el seguimiento y vigilancia ambiental para controlar, prevenir y minimizar los impactos originados por las actividades del proyecto. Para más detalles acerca del estudio de impacto ambiental, te contamos que el Ministerio de Ambiente y Energía pone a disposición de las comunidades del área de influencia directa del proyecto y de la ciudadanía en general, de forma abierta y transparente, toda la información en la siguiente página web. Además, en caso de alguna duda o inquietud, estas podrán ser presentadas a través de los siguientes correos electrónicos: ejerce tu derecho a la participación.